Esto es Jamaica, gente, el paraíso. No, miren el color del agua, no hay sargazo. Vamos a mostrar toda la experiencia de cómo es estar en un hotel all inclusive en Jamaica. Un dato súper importante es que este hotel es solo para parejas, por eso se llama Couple Resorts, o sea, es solo para adultos. Si ustedes vienen a Jamaica, tienen que venir obligatoriamente a esta playa porque es un paraíso, familia. O sea, vamos a entrar a la playa nudista, familia. Ya está bajando el sol, así que vamos a ver tremendo atardecer acá en la playa. Vamos a probar la comida típica de Jamaica, esta empanada. Acá lo que sí, en Jamaica pasan constantemente vendiendo marihuana. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fabri Lemus. Y yo soy Rochi Gago. Y bienvenidos A un nuevo video. Estamos en un nuevo país, estamos en Jamaica, amor. Así es, estamos en Jamaica. Qué alegría estar conociendo esta isla por primera vez. Es un sueño porque Jamaica es una de esas islas que de chiquito la conoce, la ves en películas, en series, y estar acá hoy es una locura. Y es una isla en el Caribe, está a tan solo 2 horas de Miami. Nosotros estábamos en Miami y queríamos ir a alguna isla, a algún destino del Caribe, porque en Miami había mucho sargazo. Sí, y queríamos acá no. disfrutar de las playas sin sargazo. Buscamos y estaba Bahamas o Jamaica. Dijimos, no, tenemos que ir a conocer Jamaica y acá estamos, familia. Así es, tomamos un vuelo desde Miami hasta Jamaica, 1 hora y media aproximadamente es el recorrido, y una vez que llegamos al aeropuerto que está en Montego Bay, de ahí tuvimos que tomar una combi que nos puso el hotel, nos trajeron a todos hacia el hotel y más o menos el trayecto por ruta fue de ¿cuánto? 2 horas y 2 media. horas. En el trayecto de combi hasta el hotel nos dimos cuenta que los pueblos que atravesamos acá de Jamaica son muy humildes. Pero bueno, ya estamos en el hotel All Inclusive y le vamos a mostrar cómo es esta experiencia. Miren qué bonito cartel, Jamaica Couples Suite Away. Este es el hotel que estamos nosotros, es un hotel all inclusive, o sea, vamos a comer de todo y le vamos a mostrar esta experiencia. Miren acá, por ejemplo, hay muchas actividades todos los días. Acá, por ejemplo, están haciendo ejercicio con una profesora en la playa. O sea, miren estas vistas, el mar, lo que es. Bueno, ahora a continuación le vamos a mostrar un poco lo que es esta playa, que es una de las mejores playas del mundo. Datos importantes sobre Jamaica. Tiene 3 millones de habitantes. Su ídolo máximo, me imagino que ya ustedes imaginarán quién es Bob Marley. Recordemos que este lugar es la cuna del reggae y Bob Marley realmente es su ídolo. Hablas con cualquier persona en Jamaica y te hablan de Bob Marley, de la cultura del reggae. Después, otro dato no tan encantador es la polémica que hubo desde siempre con Reino Unido. Invadió la isla, la tomó, se la robó a los españoles, la convirtió en una gran plantación de azúcar. Después Jamaica logró independizarse de Reino Unido. Entonces desde 1962 se independizaron. Esto fue un hito para Jamaica. Realmente fue la mayor alegría de todos ellos. Y bueno, desde ahí ellos manejan su propio dinero, eligen sus propios gobernantes, manejan sus propias leyes. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó con Reino Unido? El rey Carlos sigue teniendo como un rol simbólico él, como de jefe de Estado, pero no puede hacer nada básicamente acá. Le quedó como ese nombre que en Jamaica, o sea, quieren borrarlo completamente, quitarlo. Están luchando por eso actualmente. No maneja nada el rey Carlos acá. No es que puede venir y dar alguna orden. No. Jamaica está completamente independizada al día de hoy. Y una gran ventaja que tiene este hotel es que está ubicado en la mejor playa de la isla. Sí, se llama 7 Mile Beach. Esta playa, miren lo que es el agua primero, azulcita, cristalina, no hay sargazo, está limpia de sargazo, la arena blanca, las palmeras acá y lo mejor de todo, tenemos palapas para disfrutar todo el día la playa. Es impresionante, o sea, el hotel es esto es el hotel y tiene como esta playa privada en 7 Mile Beach, que es una de las mejores playas del mundo. Realmente esta playa ha ganado muchos premios a nivel viajes, a nivel global. Y miren allá, por ejemplo, otra actividad que se puede hacer acá en el hotel es andar en bicicleta acuática. Honestamente, esta es una de las mejores playas de las que hemos visitado. Para nosotros se nos parece mucho con la playa de Isla Saona. Lo que pasa es que en Isla Saona vos podés ir en el día y podés estar 2 o 3 horas y listo. Acá realmente nosotros venimos a las 7 de la mañana a disfrutar de esta playa y nos vamos a las 7 de la tarde cuando se oculta el sol. Allá atrás, familia, o sea, de acá se ven los mejores atardeceres de la isla. Esta zona, para los que no conocen, se llama Negril y es como toda esta costa de Jamaica. Y es la zona más linda, o sea, si te gusta hacer playa tenés que venir a Negril y 7 Mile Beach, que es esta playa que es un paraíso.
Imagínense que ahora son las 8 de la mañana y esto está increíble, es un paraíso tropical absoluto. Nosotros lo que hacemos es, nos levantamos a la mañana, venimos a buscar una palapa, una sombrilla, porque acá lo bueno es que tenés palapas y también palmeras, o sea, podés estar abajo de palmeras o abajo de la palapa. Como nosotros preferimos la palapa, nos levantamos temprano y ocupamos el lugar para tenerlo todo el día y disfrutar del mar, de la arena, unos ricos tragos. Vean este video hasta el final porque les vamos a mostrar toda la experiencia de cómo es estar en un hotel all inclusive en Jamaica. Familia, algo que nos dimos cuenta es que el 90% de las visitas son personas que no están suscritas al canal. Es verdad, la verdad que nos encantaría que se suscriban, que le den likes a los videos, que los comenten, porque de esa manera nos ayudan a poder seguirles mostrando a ustedes el mundo, los viajes, asesorándonos. Así es, gente, nos tienen que motivar a seguir haciendo esto que lo hacemos por amor al arte. Tal cual. Seguimos con el video. Definitivamente esta es nuestra palapa, miren, yo dejé unas chancletas ahí, Rochi dejó su bolso. Gente, vengan a las 7 de la mañana y reserven su palapa, porque hay pocas palapas, esa es la verdad. Y si llueve o lo que sea, te cubre de la lluvia también la palapa. Entonces vos venís, dejás tus cosas y listo, ya es tuyo, nadie te lo quite, estás todo el día acá, miren, con estas vistas acá enfrente al mar. Y quiero que vean un poquito cómo es el hotel en sí. Miren, esta es la construcción, es una edificación hermosa. Nosotros tenemos una habitación con vista al mar en el segundo piso. Les aseguro que es un completo acierto porque amanecemos con un balcón gigante al mar, vemos el atardecer desde el balcón. Miren lo que es el complejo, es súper largo, la verdad es extenso y es muy hermoso, tiene un estilo bien caribeño. Me encanta, hay muchas palmeras, la verdad es precioso todo el complejo. Se redisfruta estar en una construcción así, salir y estar a un pasito del mar, eso es impagable. Un dato súper importante es que este hotel es solo para parejas, por eso se llama Couple Resorts, o sea, es solo para adultos y la verdad que está buenísimo. Ves a parejitas disfrutando, son todas parejas, te haces amigos, te haces amistades y bueno, es muy tranquilo, claro, no hay gritos de niños, entonces es muy tranquilo. Y otro dato importante, ¿cuánto cuesta una noche en este hotel? Bueno, en temporada baja como es ahora, cuesta aproximadamente por pareja $500. Sí, $500 la noche. Pero recuerden que tenés incluido desayuno, almuerzo, cena, comida todo el día, alcohol todo el día. O sea, hay barras por todos lados para tomar tragos que son deliciosos también. Todo, no te tenés que preocupar por nada. Vos pagas ese precio y estás todo el día comiendo, tomando. No tenés ni que salir del hotel a buscar nada. Ellos acá tienen también su propia farmacia, su propio médico. La verdad es ideal para una luna de miel, un aniversario, unas vacaciones tranquilas, relajantes en pareja, ¿o no? Sí, mucha tranquilidad se respira en este hotel. Si bien Jamaica los hoteles son un poco caros, es porque vienen muchos canadienses y yanquis. O sea, es un destino donde veranean, porque en Canadá no hay muchas playas. Entonces, claro, vienen al paraíso, descubrieron Jamaica, que está a 2-3 horas en avión, y vienen para acá. Y vienen muchos yanquis también. Entonces, claro, el precio de los hoteles comparados con Punta Cana, con República Dominicana, son un poco más elevados. Pero bueno, esta playa 7 Mile Beach es la mejor que hemos ido sin duda. Ya son las 8:30 de la mañana, nos entró el apetito, vamos a desayunar, pero miren antes la piscina. Esta es una de las 3 piscinas con vista al mar, acá está el mar al lado. Muy grande la piscina, muy tranquila también. Y acá están los restaurantes, así que vengan, vamos a desayunar, que es buffet libre el desayuno. Vamos a ver qué hay para desayunar. Qué hermoso que es el desayunador. Qué lindo lugar para desayunar, ¿no? Tremendo spot. Sí. Bueno familia, este es el desayunador donde venimos todas las mañanas a desayunar. Vamos a ver con qué nos encontramos para desayunar. Bueno, por acá hay yogur, frutas, huevo, lechuga, como para hacer ensaladitas, tomate, más verduritas, quesos, bien. Por acá hay un tipo de pescado también. Bueno, por acá hay cereales, por acá hay más frutas, por acá hay yogurts. Por acá hay más frutas naturales, todo tipo de frutas. Jamaica, recordemos que hay mucha fruta acá. Miren estas salchichas con queso, es como un sanguchito de sausage. Y bueno, por acá hay más cositas. Miren, a ver. Salchichas. Por acá hay panceta. Y esto no termina acá, familia. O sea,
Allá en la otra punta del restaurante hacen omelets en el momento. Vamos a ir a preparar nuestro omelet del día. Y por acá también hay más comida. Está el sector de panes, fiambres. Y por acá también, miren, hay una estación que te hacen pancakes, waffles, todo, ¿ok? Pancakes, todo, miren. Por acá está la estación de panadería, digamos. Todo tipo de panes para desayunar, harina, croissant. Bueno, acá está la tostadora. Y por acá hay más tipos de panes para desayunar. Wow, miren este caserito, qué bueno se ve. Bien, ya estamos en la Omelette Station. Vamos a hacernos unos omelets para desayunar rico, rico. Miren, miren qué lindo lugar. Lo que tiene Jamaica es que hay mucha naturaleza, mucho verde y eso a mí me encanta. Miren acá cómo hace el omelette en el momentito. Y ahora sí, familia, es momento de disfrutar este hermoso mar. Vengan, miren lo que es este paraíso. Impresionante esta playa. O sea, si ustedes vienen a Jamaica, tienen que venir obligatoriamente a esta playa porque es un paraíso, familia. O sea, es la mejor playa que hemos ido en nuestra vida. Y eso que hemos viajado. Ustedes saben que hemos viajado por más de 35 países. Miren acá Rochi flotando. Porque otro beneficio que tiene este hotel es que te da estas colchonetas para flotar en el mar y tomar sol. ¿Cómo la estás pasando, amor? Muy lindo, la verdad. Excelente. El mar es hermoso. Mira, hay muchos deportes acuáticos además para hacer. O sea, si querés podés tomar sol, relajarte en esta colchoneta. Pero si no, mira, bicis acuáticas, kayak. Sí, familia, se puede hacer bici acuática. En un ratito vamos a mostrar más sobre esta actividad. Andar en kayak también. Y flotar, ¿no? O sea, flotar, tomar solcito. Todo el día acá. Qué increíble, ¿eh? Qué bien que se pasa acá en Jamaica. Además, recordemos que el agua es calentita porque es mar Caribe 100%. Un dato súper importante es la conexión a internet. Nosotros viajamos siempre con Viajar eSIM y acá en Jamaica tenemos 5G en cualquier parte de la isla. Si bien el hotel tiene Wi-Fi, siempre es importante viajar con una eSIM de viajes porque si algún día pasa algo con el Wi-Fi y no funciona, estás comunicado todo el tiempo. Le dejamos el cupón de descuento Fabri y Rochi. Lo pueden comprar cuando viajen a cualquier destino del mundo. Es una eSIM de viajes, es un internet de viajes que es más barato que el roaming. Así que ya saben, Viajar eSIM, siempre conectados. Son las 12:30 y ya nos picó el apetito. Vinimos a almorzar algo. Y un dato importante, tiene 3 lugares para comer y eso está buenísimo. O sea, tiene un buffet principal, que este no es el buffet. Este está espectacular porque está pegado al mar. O sea, vos estás en tu sombrilla, haces 2 pasitos y estás acá comiendo, te atienden rápido, eso está buenísimo. Es como comer al paso, ¿viste? Comes rapidito y te vas de vuelta al mar. Nosotros nos pedimos unos nachos con guacamole, una ensaladita que ya vienen así armadas, son riquísimas, y un sanguchito de pescado, pero hay muchísimas opciones para comer. Hay comida jamaiquina, empanadas de Jamaica, el pollo típico que hacen acá en Jamaica. Pedimos también una pizza. La verdad, este lugar 10 de 10. Y por acá las pizzas que nos pedimos, miren esta de salchicha y cebolla y por acá una de solo queso. Así que vamos a seguir comiendo, familia. Y ahora estamos haciendo un tour en catamarán, el cual está incluido con este hotel, una locura. Así es, está espectacular porque vos desde el hotel tenés esta excursión para hacer de 2 horas, viendo el mejor atardecer en Jamaica, tomando unos ricos tragos, bailando en el catamarán. Una locura, recién empieza esta experiencia, así que se la vamos a mostrar toda. Este es el catamarán, está lleno de gente, toda la gente del hotel disfrutando del catamarán. Miren acá, va todo por la costa de Jamaica, todo esto en Negril. Es muy lindo Jamaica, la verdad, nos está encantando. Y bueno, miren acá, están estas redes para acostarse y tomar sol también. Miren la vela que tiene, es un catamarán a vela y es gigante, familia. Y después de navegar 40 minutos llegamos al famoso Rick's Café, que es este sector que hay acá donde se ven los mejores atardeceres de la isla. Acá es muy popular, es muy famoso. Miren, está lleno de gente y la gente, claro, se tira de los acantilados. Es una experiencia buenísima. Si estás en Jamaica tenés que venir a este Rick's Café porque realmente es muy popular. Buen día, familia. ¿Cómo están? Bueno, estamos en otro hotel ahora. Nosotros vinimos 8 días a Jamaica, 4 días en un hotel y 4 días en otro. Este hotel que estamos ahora también está ubicado en Negril, pero es otra playa. ¿Vieron la otra playa que les mostramos?
quiere una playa que se llama 7000, que es larguísima, súper linda. Bueno, esta es distinta porque es como en U, es como una media luna y está toda rodeada de hoteles. Es muy tranquila, la verdad que el agua es cristalina también, pero está bueno probar dos playas para conocer dos lugares en Jamaica. Sí, la verdad que está bueno. O sea, si vienen una semana o 8 días, vayan 4 y 4. Sí. Así conocen dos hoteles diferentes, dos playas diferentes. Y bueno, este hotel se llama Negril Couples y es de Couples también, que es buenísima empresa, buenísima marca. Y la verdad nos está encantando. Vamos a compararles las diferencias que tienen, ¿no? Sí. Vamos a hacer una comparación entre los dos hoteles, así ustedes saben cuál elegir cuando vengan de vacaciones, de luna de miel o lo que fuera, para explicarles un poquito. A nosotros del otro, obviamente gusto personal, a nosotros del otro nos encantó la playa, nos parece una de las playas más lindas que fuimos en nuestra vida. Así es, o sea, si ustedes vienen a Jamaica en búsqueda de la mejor playa, vayan al otro hotel que se llama Swept Away de Couples, porque está en la 7 Mile y es impresionante esa playa, es la mejor que hemos ido en nuestra vida, imagínense lo buena que es. Tal cual, así que playa, el primer hotel. Ahora, lo que es gastronomía, ya estamos acá hace 2 días en este hotel y nos gusta más este hotel. O sea, tiene más variedad de comida, tiene más restaurantes para cenar y el buffet del mediodía tiene más opciones. También se encuentran camarones, salmón, carne, de todo. De primera calidad la comida, increíble. Después, a lo que es piscinas, pools, piletas, bueno, este tiene una pileta muy grande, muy linda, con vistas al mar, y es grande, ¿no? Sí, es grande, con vistas al mar, barra de tragos. La piscina lo supera, 2 jacuzzis también adentro de la piscina. Es espectacular. Si les gusta hacer piscina, esta es la mejor opción. Y bueno, vamos a mostrarles ahora un poquito cómo es la playa de este hotel. Les va a encantar. Que si bien la otra es mejor, esto es un 9. O sea, Claro. lo otro es un 10 y esto es un 9. Acá lo que sí en Jamaica pasan constantemente vendiendo marihuana. Te preguntan, ¿querés fumar? ¿Querés fumar? Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Hello. No, mira, te insisten. A mí, literalmente, desde que llegué, creo, a Jamaica, todos los días me ofrecieron para fumar. Todos los días. O sea, vas un segundito al agua y ya te ofrecen. Constantemente. Es que, amor, claro, es el país de Bob Marley. O sea, Lógico. acá Bob Marley fumaba marihuana todos los días. Sí, pero no me imaginé, ¿sabes qué? Que en los hoteles pasarían por adelante de tu silla insistiéndote en que fumes. Claro, mucha gente del hotel compra marihuana. Compran, Y fuman al lado. claro, hay olor a marihuana en todos lados acá en Jamaica, es increíble. Tengo este coco acá en la mano, no me cayó de una palmera, sino que a la mañana los chicos que trabajan acá en el hotel lo sacan, lo cortan y lo dejan en el desayunador del hotel. Entonces, si vos te levantás temprano, conseguís agua de coco natural, que no hay nada más rico, más refrescante. Así que este hotel es del principio al final espectacular. Miren allá la gente disfrutando de las reposeras en el mar. Claro, porque esas son las reposeras que las podés meter al agua. Están buenísimas. Después tenés camastros también. Y arriba del camastro te dejan un colchón que lo usás. ¿Ven toda la gente flotando ahí? El colchón vos lo usás para flotar todo el día. Sí. O sea, tomás sol en el agua. Eso no lo tienen muchos hoteles, que es lo que a nosotros nos encantó de este. Es un plus absoluto poder tener tu colchoneta flotante en el agua y usarla cuando quieras. Sí, eso todos los hoteles de Couples Resorts lo tienen, porque nosotros en el anterior hotel también lo disfrutamos. Pero otros hoteles, por ejemplo el Riu, que está allá, miren, allá está el Riu, está al lado de este hotel, no tiene esas colchonetas flotantes. Entonces, para que lo sepan que es un plus que tiene este hotel que nos encantó. Mientras voy caminando por la playa acá con Fabri, quiero que vean el color del agua. No tiene filtro este video. Vean lo que es esto, el color del mar, la arena, las palmeras. Es el paraíso total venir a Jamaica. Atentos a este dato, este hotel es solo para adultos, es muy exclusivo, pero también tiene un sector nudista, sí, tiene un sector pequeño acá en la playa que es para hacer nudismo, o sea, si a vos te gusta meterte al mar desnudo, este es tu hotel, familia, sí, claramente, toda esa gente que está allá flotando está desnuda. Sí, ellos tienen su sector ahí, pero bueno, está cubierto, o sea, no se ve nada para adentro, es súper privado. Y allá se meten al mar, todo ese sector también está abollado. Y bueno, es una playa nudista, es un plus que tiene el hotel también. Gente, ¿vieron que les dijimos que es una playa nudista la de al lado? Bueno, es del hotel, miren, Nude Beach, no singles, o sea, si venís solo no te dejan pasar. Esta es como la entrada a la playa nudista, miren qué bueno que está. Y acá dice, mira, the nude beach is for nude subbathers only, o sea, solo puedes entrar desnudo. Y acá te dice, mira, que con ropa no te dejan pasar y dice, fotografías está totalmente prohibido. Ya es la hora del almuerzo y vamos a comer acá en la playa, sí, aprovechamos el all inclusive a full y pedimos una empanada jamaiquina. Esta es una de las comidas más típicas de Jamaica y miren, se llama patties y hay de carne y de pollo
y básicamente es una empanada jamaiquina. Vamos a probar la comida típica de Jamaica, esta empanada. Muy buena. Está rellena de carne picada. Lo bueno es que tiene la masa hojaldrada bien crocante. Está un poco picante la empanada, se ve que tiene picante. Y creo que tiene como un purecito o algo dulce tiene adentro del relleno. Muy rica, me encanta. Yo voy a probar la de pollo, a ver qué tal. Miren esto, interesante. Me encanta la masa, es una masa hojaldrada deliciosa, riquísima. Es espectacular, la verdad. Es grande además, ¿eh? Miren, gigante las empanadas jamaiquinas. Lo que sí noto, bueno, como dijo Fabri, picante. Pero además del picante, lo que veo es que es como si fuera una empanada de locro, nuestro locro argentino, o como un guiso. La mezclan con mucha salsa, condimento, como si fuera un guisito y lo meten adentro de la empanada. Está buena, es muy distinta a las nuestras. Lo que sí el picante acá en Jamaica se siente realmente. Cada comida que probamos, gente, por ejemplo, ayer probamos una pasta, unos camarones, mucho picante. Yo no pensé que la comida en Jamaica era con tanto sabor, tan picantona. Esta empanada un 10, me encantó a mí. Gracias, gracias. Muy amable. Sí, muy buen servicio el hotel. Sí, podés comer. Bueno, a nosotros nos encanta estar todo el día en la playa, así que el almuerzo siempre aprovechamos y tomamos y comemos algo acá. Acá le queremos mostrar un poco lo que es la piscina, que es espectacular, es gigante y el agua está calentita, que eso es lo mejor de todo. Acá la piscina, bueno, Rochi disfrutando, son las 6 de la tarde, hay camastros, hay sombrillas, para disfrutar también todo el día de la piscina. Bueno, este es el edificio del hotel, Couple Resorts Negril, la verdad que pasamos 4 días en este hotel, increíble familia, está espectacular, miren lo lindo que es con palmeritas. Bueno, y acá está la barra que está en la piscina, que hay tragos todo el día. Esto abre a las 10 de la mañana y vos podés tomar alcohol todo lo que quieras, está todo incluido, recuerden. Y la gente acá viene y está todo el día en este sector de la piscina tomando tragos, caipiriña, piña colada, cualquier tipo de tragos. Y bueno, familia, ahí está la playa. Miren cómo se está poniendo el cielo, se viene el atardecer en un ratito, vamos a ver si lo podemos filmar. También tiene jacuzzi, familia, o sea, vos venís acá y entras al jacuzzi que está increíble. Acá tenemos otro panorama de la piscina. Allá está Rochi en el medio de la piscina. Miren, les voy a mostrar un poco el restaurante buffet. Acá en este restaurante se desayuna, se almuerza y se cena. Ahora ya están preparando todo para la cena porque esto abre a las 6 de la tarde para cenar. Sí, los yanquis y los canadienses cenan muy temprano. Miren, ya está todo preparado para cenar. Y bueno, a veces la cena es buffet, a veces es a la carta. También hay otros restaurantes para cenar, obviamente. Así que familia, vamos a seguir disfrutando el último día en Jamaica. Sin dudas, Jamaica es un destino que nos dejó locos, porque no sabíamos que era tan lindo. Si bien sabíamos que era Caribe, que tenía playas lindas, no, descubrimos que tiene la mejor playa del mundo. O sea, de todas las playas que hemos ido en nuestra vida, esta nos pareció la mejor playa del mundo. 7 Mile Beach en Jamaica, recuerden, tienen que venir a conocerla porque no se van a arrepentir. Es la mejor playa del mundo, o sea, literal, nos fascinó. Les voy a mostrar un poco cómo es nuestra habitación en Couples Negril. Bueno, está un poco tirado, perdón familia, ya estamos hace 3 días en el hotel, pero la habitación es súper amplia, es una suite gigante y miren las hermosas vistas que tenemos. Tenemos un balcón gigante, una hamaca paraguaya acá, miren, en el balcón, y acá vistas a todo el hotel. Como pueden ver, el hotel tiene muchos edificios en los cuales están las habitaciones y hay mucho verde, es muy tranquilo, muy relax, realmente es un hotel muy exclusivo para parejas. Miren este arroyito, este laguito que tiene acá en el medio del hotel. No, es increíble lo tranquilo y bonito que es. Ya son las 6:15 de la tarde, es momento del atardecer. Rochi está acá, miren, en una reposera, abajo de una palmera, en el medio de la playa de Jamaica. ¿Cómo estás pasando, Rochi? Una locura este atardecer. Mirá, se está por poner el atardecer, una belleza, bien enfrente nuestro. Miren lo que es esto, la tranquilidad de este mar, el cielo. Hoy no llovió a la tarde. En Jamaica en esta fecha suele llover mucho de tarde. Hoy no pasó y vamos a ver un sunset soñado. Estamos acá en primera fila esperándolo y ahora les vamos a mostrar cómo se esconde el sol acá en Jamaica. Ya está bajando el sol. Acá el atardecer es más o menos a las 6:40 de la tarde, muy tempranito. Así que vamos a ver tremendo atardecer
acá en la playa. Bueno familia, ya se puso el sol, la verdad, tremendo atardecer. La verdad que muchos días llovieron y no vimos atardecer porque se ponía atrás de las nubes. Pero bueno, hoy, gracias a Dios, nos tocó un hermoso atardecer y lo disfrutamos acá desde la playita.